La articulación temporomandibular es una articulación sinovial bilateral con unas características muy especiales, las cuales permiten establecer una relación funcional entre el hueso temporal y la mandíbula. La importancia de esta articulación es que permite realizar movimientos mandibulares como lo es la apertura, el cierre, protrusión, retrusión y lateralidad, junto con permitir movimientos del sistema estomatognático, como por ejemplo lo que es el habla y el masticar. Además, va a tener una importancia fundamental en la práctica clínica de nuestro futuro como profesional. La anatomía ovina es similar a la anatomía humana, por lo cual nuestro objetivo será inspeccionar la articulación temporomandibular en una cabeza de cordero para así posteriormente observar las estructuras que lo componen de esta articulación, su funcionamiento y finalmente poder compararlas, la articulación temporomandibular del cordero con la humana. Para el trabajo de disección se utilizaron los siguientes materiales: mango bisturí número 3 y número 4, hoja bisturí número 11 y número 24, porta-aguja, decolador, espátula de cebra, tijera de encía, pinzas quirúrgicas, formalina al 20%, guantes de látex, regla. También utilizamos un Dremel, disco de corte de 24 milímetros, gafas de protección, alicato llave para cambiar el disco del Dremel y bolsa de basura. Y por último, utilizamos un traje de disección, el cual contaba con su delantal y el gorro para la disección. Metodología. Nuestra metodología para el trabajo de disección fue realizar la fijación de la cabeza de cordero en una solución de formalina al 20% durante 4 semanas como mínimo, para así poder lograr una buena fijación de todas las estructuras. Posteriormente despejamos nuestra área de trabajo, es decir, la articulación temporomandibular, retirando la piel, tejido adiposo y la capa muscular que recubre la zona, hasta así poder llegar al hueso y la articulación propiamente tal. Explicaremos cada una de las etapas a continuación. Lo primero que realizamos fue despejar la piel del ovino completamente, desprendiendo la primera capa, mediante un corte sagital medio. Posteriormente, y con ayuda de una espátula de cera, retiramos todo el tejido adiposo y fascia superficial correspondiente, realizando un corte inferior a la comisura oral, llegando al margen inferior de la mandíbula y al ángulo mandibular, como se mostrará en el video a continuación. Más tarde, realizamos las mismas incisiones en el plano muscular y también, con ayuda de la espátula de cera, hemos desplegado distintos músculos del hueso. Entre ellos, desplegamos el músculo depresor del labio inferior. Tras el levantamiento de este músculo, pudimos reconocer la arteria facial. Posteriormente, desplegamos el músculo massetero, como se puede observar a continuación. Tras desplegar el músculo massetero, despejamos el arco cigomático, el cual nos condujo hacia la articulación, lugar en el cual tuvimos que realizar una delicada disección de las distintas capas hasta poder llegar a esta. Es así como pudimos reconocer la incisura mandibular. Y así también pudimos reconocer a la arteria carótida externa. Luego desplegamos el músculo temporal, esto para un mejor reconocimiento de las relaciones óseas de la articulación temporomandibular, recordando que su inserción es en el proceso coronoides de la mandíbula, estructura cercana al ATM, como se observa a continuación. Es así como pudimos despejar la fosa temporal. Todo esto antes de la extracción del disco articular, en donde utilizamos como herramienta principal el Dremel, para despejar de una buena manera la zona. Relaciones anatómicas. Luego de la extracción de los distintos músculos, logramos ver el proceso coronoides y su relación con la articulación temporomandibular, además de ver aún más clara la relación del arco cigomático con esta articulación. Más tarde se realizó el levantamiento de la cápsula articular del ATM, dejando expuesto el disco articular. Esto también se puede apreciar en la siguiente imagen. Ahora pasaremos a realizar la anatomía comparada entre el ATM del ovino y el humano.
En la articulación temporomandibular del ovino podemos apreciar el proceso coronoides de la mandíbula, la fosa temporal, el hueso cigomático y el arco cigomático, además de la incisura mandibular y la rama de la mandíbula. Ahora, relacionado con la articulación propiamente tal, se pueden ver los componentes óseos, como el cóndilo mandibular, además del disco articular y la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Por otro lado, en la siguiente fotografía podemos ver las mismas estructuras óseas en un cráneo humano, notando principalmente la diferencia en cuanto a la disposición de estructuras. Esto es gracias a la diferencia en la forma entre una cabeza ovina y la del humano. Gracias al disco articular, del cual hablaremos en breve, la articulación está separada en un compartimento superior y otro inferior, estando así el compartimento supradiscal delimitado superiormente por la fosa mandibular del hueso temporal e inferiormente por el disco articular, y es responsable del movimiento de traslación de la articulación. En cuanto al compartimento infradiscal, este tiene el disco articular como límite superior y el cóndilo de la mandíbula como límite inferior, y este compartimento permite el movimiento de rotación. El disco en su parte posterior se denomina zona bilaminar o retrodiscal. Esta zona está constituida por tejido conectivo laxo que presenta abundantes vasos sanguíneos. Esta se divide en una lámina retrodiscal superior constituida por fibras elásticas que se estiran cuando el disco se desplaza hacia interior y luego lo devuelven a su posición anatómica. Y por debajo está la lámina retrodiscal inferior de fibras colágenas que le otorgan estabilidad. Un elemento que es de mucha importancia para el ATM es su disco articular. Es por esto que consideramos la extracción en la articulación para poder estudiarlo de manera individual y así también compararlo con el disco articular de una ATM humana. Tras la extracción del disco, pudimos ver que este tiene un mayor diámetro de manera lateromedial o transversal que de anterior a posterior. Luego proseguimos a la medición del disco articular con ayuda de una regla en donde transversalmente mide alrededor de 25 milímetros, es decir, 2,5 centímetros. Estas mediciones las proseguimos a comparar con las medidas de un disco articular humano basándonos en el estudio de morfología y morfometría del disco de la articulación temporomandibular en muestras de feto y adultos humanos del Dr. Fernando Matamala, en donde el diámetro transversal fue de 20,08 milímetros. Con esto podemos inferir que, aunque son bastante similares las medidas del disco articular, en el ovino es un poco más grande de lateral a medial, aunque debemos recordar que esto puede cambiar dependiendo del tamaño y la edad del animal y la persona a su vez. Tras la disección del ATM del ovino, pudimos obtener resultados que demuestran la importancia de esta articulación para los diferentes movimientos mandibulares que realiza tanto el ovino como el humano. También pudimos observar las principales diferencias que hay entre la anatomía humana del cordero, siendo de las más significativas para la ubicación de lo que es el proceso coronoides y los diámetros del disco articular. Y ya para finalizar, esta articulación cumple el rol fundamental dentro de los conocimientos que debe adquirir un futuro odontólogo, ya que esta es una de las articulaciones más complejas, donde se divide la interacción funcional que establece entre el sistema óseo, el muscular, nervioso. Mediante su estudio podríamos en el futuro diagnosticar, tratar diversas patologías y afecciones que surgen dentro de esta articulación temporomandibular.